¿Cómo definirías el autoengaño? ¿Y en qué se diferencia eso de la disonancia cognitiva? El autoengaño ha sido formulado por lógicos. Hacer una presunción. La gente piensa en declaraciones totalmente articuladas, proposiciones. Tan pronto como aceptes eso, se encuentra con las paradojas del autoengaño. No parece posible creer la proposición A y la proposición B al mismo tiempo. Esas serían proposiciones estables y entran en conflicto entre sí. Estos nos dejan con dos preguntas. 1. Las personas realmente piensan en proposiciones completamente articuladas, pero no es la única forma en que piensan. 2. ¿Qué significa que dos cosas estén en conflicto? Primero, la segunda pregunta. A menudo, cuando leo ensayos mal escritos, el escritor hará una declaración en la página 1. Y en las siguientes dos declaraciones contradice directamente la primera declaración. No se dan cuenta de que dos proposiciones están en conflicto lógico. Eso significa que la gente no sabe cuándo hay un conflicto lógico. La única vez que se dan cuenta de que sus presuposiciones sobre el mundo están en conflicto es cuando intentan representar dos nociones contradictorias al mismo tiempo. Descubren que representar uno interfiere al representar otro. Como cuando entran en conflicto con otra persona. No te das cuenta de tu conflicto proposicional hasta que lo actúa y el mundo te detiene. Puedes mantener cogniciones contradictorias sin darte cuenta de lo desorganizado que estás, porque el mundo aún no te ha golpeado en la cara, a menos que intentes actuar esas cosas. Entonces, la gente puede sostener dos proposiciones contradictorias, el autoengaño es posible. Segundo, la primera pregunta. La forma en que las personas generalmente se engañan a sí mismas es que actúan una serie de proposiciones. Y encuentran evidencia de que eso no está teniendo el resultado deseado. Te das cuenta de que algo en esa proposición estaba defectuoso. Pero el mundo no te dice que parte de esa proposición es incorrecta. Algo era lo suficientemente erróneo como para no obtener el resultado que se pretendía. Por lo tanto, la data, no es tan suficientemente informada para indicarte dónde cometiste el error. Está sujeto a todas las posibles interpretaciones. Lo que hace la gente cuando se engaña a sí misma. Establecen una creencia resultados no deseados estado emocional negativo indicas un error especificas el error información sobre el error, que puede renovar la secuencia proposicional. Se necesita mucho trabajo para solucionarlo, trabajo cognitivo. En general, la gente no hace el trabajo. Ahora, tienen una representación de su fracaso, un encuentro con el caos. ¿Qué son emociones negativas? Preparación de emergencia y luego completa indeterminación en cuanto a la naturaleza proposicional de la información. Si haces eso suficientes veces. Si participas en el proceso de exploración para especificar qué salió mal. Encontrarás a tu alrededor un pantano absoluto de caos, una experiencia indeterminada. Y ese es el lugar donde terminarás viviendo. Eso es autoengaño. ¿Crees que algunas personas buscan drama, PJ? Se complican las cosas porque lo confunden con sentido. Sí, la gente hace eso todo el tiempo. Lo confunden con sentido. Le das dos opciones a las personas. 1. Sufrir estúpidamente. 2. Vida significativa. Puedes pensar que las personas escogerán una vida significativa. Pero el precio que pagas por vivir una vida significativa es que hay que asumir la responsabilidad. La cual, teóricamente no tiene límites. PJ en el cristianismo, para vivir una vida significativa, es tomar los pecados del mundo sobre uno mismo. Ver dentro de ti, todas las potencialidades negativas de los humanos. Asumir la responsabilidad de abordarlos. Si haces una investigación lo suficientemente exhaustiva sobre tus propias faltas, terminarás espantando al infierno. Jung. Entonces, la gente quiere evitar eso. Pero usan subterfugios. ¿Por qué no quieren admitir que no asumen ninguna responsabilidad? Generarán falsas crisis en su propia vida y problemas amplificados. Para convencerse a sí mismos de que están luchando con esfuerzo a través de todo ese lío. Pero no lo están. Acompañado de engaño, confusión y evasión. ¿Qué regla crees que debe jugar el diagnóstico en la práctica clínica? Ser reembolsado por los proveedores de seguros. Parte de participar en el proceso de diagnóstico. Es utilizar clasificaciones estables. ¿Por qué no puedes entender nada sobre lo que estás tratando, sin clasificarlo? Y el diagnóstico te ayuda a identificar posibles caminos a seguir. Entonces tiene acceso a la gran cantidad de protocolos de tratamiento que ya se han desarrollado. Ayuda a descartar otras cosas. Puedes decir, este es precisamente este tipo de horror que estás viviendo, y esto es lo que puedes hacer al respecto, y otras personas sufrieron y se recuperaron. Por lo tanto, solo debes preocuparte por ciertas cosas. Reduce el universo de sus problemas de todos los problemas potenciales. ¿Cómo diferencias entre tener realmente una mala vida y tener depresión, la cual hace que tu vida sea mala? Puedes hacer eso en habla multidimensional. Necesitas saber si tienes una carrera, amigos, relación íntima, familia, algo de alta calidad que sea productivo para hacer con tu vida fuera del trabajo, salud física y mental. Regulas el uso de tus vicios. Si la persona es funcional en esas dimensiones, en el que son realmente funcionales. Simplemente tienen una mala vida y no están deprimidos. Así que, si tienen sin amigos,
Sin historial educativo, sin habilidades. Historial de trabajo irregular. La familia es una pesadilla. Todo lo que haces son tus vicios. Uno o más problemas físicos o mentales. Tu vida se ha derrumbado. Entonces, no es depresión, es solo una mala vida. La depresión podría llevarte a un lugar donde esas cosas son más probables. Pero se trata más del desajuste entre función y emoción. Si ellos tienen amigos, buen trabajo, buena familia, etc. Y, aún así, se sienten terribles y pasan momentos difíciles. Podrían conceptualizarse con precisión como deprimidos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la filosofía del objetivismo de Ayn Rand? Ella es una ideóloga. Su ideología va en contra de la ideología moderna más prevalente. Como la corrección política. Ella proporciona el antídoto perfecto para eso. Ella escribió una vena anticomunista. Pero ella escribe historias de héroes de cierto tipo. El individuo contra el colectivo. Está bien, pero pensar en eso como la única historia de héroe válida, es un error. Como una historia de héroe, de un colectivo y el héroe contra las fuerzas de la naturaleza. A veces esa actitud es acertada y saludable, pero no siempre. ¿Crees que todas las presuposiciones provienen de la religión? No. Creo que las presuposiciones más profundas son idénticas a la religión. Las presuposiciones más fundamentales que hace la gente. Las presuposiciones son necesarias. Porque tienes tu agente cognitivo finito y una comprensión limitada. Para tratar con el mundo. Tienes que actuar como si ciertas partes fueran entendidas y estables. Y en el nivel más profundo están tus presuposiciones religiosas. Si los consideras religiosos o no, no importan. Si no los considera religiosos o no sabe que son religiosos. Significa que no sabes nada sobre tus presuposiciones y nada sobre religión. El valor más alto que existe en la jerarquía de valores de una persona es de facto equivalente a su Dios. Jung. Psicológicamente, el valor superior de una persona cumple precisamente la misma función que una deidad en la religión. Si tienes una conversación que va al fondo de las cosas. El idioma tiene que ser religioso. Porque es el único lenguaje capaz de encapsular los fenómenos que existen en los niveles más profundos de análisis. Y si nunca has estado en una situación en la que necesita usar un lenguaje religioso. Es porque nunca has estado en la crisis que requeriría su uso. O porque no lo tienes a mano, lo cual no es bueno. Algunos investigadores ven la vergüenza como una emoción siempre destructiva, ¿estás de acuerdo? No, eso es ridículo. Psicopatía y desvergüenza son lo mismo. Ninguna emoción es siempre destructiva. Cualquier emoción llevada al extremo puede ser destructiva, incluso los valores. Como, gente maníaca. Están poseídos por un exceso radical de emoción positiva. Y se vuelven increíblemente impulsivos. Es terriblemente destructivo. Gastarán todo su dinero. E interacciones hiperoptimistas que resultarán en su completa ruina. Como exceso de felicidad. Es una patología de emociones positivas. O vergüenza, si haces algo estúpido y destructivo contigo mismo y con los demás. Deberías sentir vergüenza, prestarle atención y aprender de ello. Si alguien no hace eso, simplemente manténgalo alejado. Desvergonzado, no tienes suficiente sentido común para horrorizarte por tu propia patología. ¿Qué hace a un investigador exitoso? Curiosidad. Inteligencia. Diligencia. Luego integrarse en la red social que respalda los esfuerzos de investigación. Capacidad para colaboraciones extendidas. Habilidad para escribir, es muy difícil, pero necesitas ser capaz de escribir. Disfrútalo o verte obligado a hacerlo. ¿Cómo cree que la psicoterapia y la psiquiatría deberían trabajar juntas para curar los trastornos psicológicos? Podrías ver la psiquiatría como un uso de drogas psiquiátricas. Si tienes un problema grave, debe tener mucho cuidado. Al permitir que tu convicción a priori interfiera con tu salud. Generalmente la gente dice. Las personas pueden usar pastillas fácilmente. Pero eso es incorrecto. Personas que van a un médico. No van a buscar una pastilla para su enfermedad mental. Ni siquiera quieren pensar en que tienen una enfermedad mental. Además, no quiero que una píldora los modifique. Generalmente sienten que eso es una abdicación de responsabilidad. Aterrorizados por los efectos secundarios. Incluso si lo intentan, quieren dejarlo lo más rápido posible. Es vergonzoso para ellos. ¿Cómo? Si estás tratando con alguien realmente deprimido. Y sugiero tomar antidepresivos, eso pueden tardar meses. Pero los medicamentos psiquiátricos pueden ser útiles y, a veces, absolutamente necesarios. PJ alguien con psicosis, si no facilitas el uso de medicamentos antipsicóticos. Lo que estás haciendo roza la negligencia. Pero el medicamento no funcionará solo. Porque la medicación para los trastornos psiquiátricos se conceptualiza como herramientas complejas, no solo como agentes curativos. Tienes que aprender a usarlo, a averiguar cuál debe ser el medicamento, la dosis, la hora del día. Esos requieren experiencia para optimizarse. También. Cómo usar esos medicamentos mientras simultáneamente estás modificando tu actitud o tu vida, con el fin de progresar adecuadamente. Por eso, a veces es mejor abordar los problemas con la medicación psiquiátrica. Eso puede salvar tu vida y tu familia.
La probabilidad de suicidio si estás deprimido es bastante alta. Entonces, ¿quieres evitar eso? Con medicamentos utilizados como herramientas de una manera sofisticada dentro de una alianza terapéutica. Como los antidepresivos, los efectos secundarios pueden ser malos. Incluso si funcionan, pueden interferir con la función sexual de las personas. Los antidepresivos son buenos para corregir la eyaculación precoz. Baja respuesta sexual, deseo sexual inhibido. Si los utilizas indebidamente, pueden hacer más daño que bien. ¿Cómo deberías decidir entre ser duro contigo mismo y darte un respiro? En mi práctica clínica, los abogados son muy conscientes y competitivos. Y me preguntan, ¿qué tan duro debería de trabajar? Es inútil decir deberías buscar un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal. Porque si tienes un trabajo muy competitivo, tus compañeros, tus clientes y el mercado te perseguirán. Trabajar a fondo lo más rápido que puedas. La pregunta debería ser: ¿en qué condiciones no deberías hacer eso? Piaget. No deberías trabajar tan duro como para no poder seguir trabajando tan duro. Trabajas 80 horas a la semana. Y no te tomes un día libre, eventualmente te lastimarás. De manera que sea imposible trabajar 80 horas a la semana. Eso es obviamente contraproducente. Para maximizar tu productividad, necesitas cuidarte a ti mismo, o te agotarás, deprimido, ansioso, agotado. Por lo tanto, debe aprender cuánto trabajo puedes hacer, cuánto tiempo de ocio necesitas y cuánto debes involúcrate en actividades fuera de tu trabajo. PJ. Abogadas, cuando cumplen 30 años. Comienza a desilusionarse mucho con su trabajo. Porque consiguen socios, que están asociados con todas las debilidades asociadas con la gente normal. Hay un declive del idealismo. Y se dan cuenta de que hay más en la vida que trabajar como un perro rabioso durante 80 horas a la semana. Por lo que terminan trabajando menos horas, pero facturando más horas. También tomarán 1 a 2 días libres. No pueden trabajar menos horas, pero pueden planificar tomarse un tiempo libre en el futuro con regularidad. Tal vez una semana de vacaciones cada 3 meses. Y el impulso que reciben de las vacaciones aumenta su capacidad para concentrarse en el trabajo y los hace más valiosos como compañeros de práctica. ¿Cómo se puedes trabajar de manera productiva para tener la carrera productiva y sostenible más larga posible? Entonces, si no haces eso en tu vida, terminarás con resentimiento y odio hacia tu trabajo. Para darse cuenta de eso, si eres joven, eliges algo difícil de hacer y te mueres de trabajo haciéndolo. Para averiguar dónde están sus límites reales. Resistencia psicológica y fisiológica. Una vez que hayas superado tus límites, retroceda hasta el punto en que se vuelva sostenible. Entonces, eres duro contigo mismo y lo estás persiguiendo con la mejor salud posible y con la mayor probabilidad de continuar haciéndolo con alta calidad en el futuro. ¿Es el hecho de que tantos estén en contra de la eutanasia un síntoma de los individuos y una aversión social a la muerte o se trata de cuestiones más prácticas como el consentimiento y la moralidad? Las Slippery Slope. Puede ir desde: está bien si alguien cuyo enfermo terminal quiere morir. Vamos a vaciar los hospitales de todas las personas que ya no son socialmente productivas. Ese es un camino que las sociedades recorren paso a paso. Entonces, cuando abres la eutanasia, también abres latas interminables de serpientes. Pienso en la eutanasia como una tortura. Como altos niveles de amenaza como técnica de interrogatorio. Debes estar dispuesto a ser procesado por tus acciones. Nietzsche. Nadie que haya vivido de verdad no ha experimentado la necesidad de matar. Hice sacrificar a mi perro en febrero. Estaba terminado. Permitirle expirar naturalmente solo implicaba nada más que un montón de sufrimiento innecesario. Entonces, podría pensar en la eutanasia como algo ético en esas situaciones. Pero no significa que no deba estar rodeado de grandes matorrales de ilegalidad. A veces, para hacer lo correcto, se requiere que infrinjas la ley y seas castigado por ello. Además, creo que responder a esas preguntas es un error. Porque el diablo siempre está en los detalles. ¿Hay alguna manera de encontrar tu verdadera pasión o es solo un cliché? En realidad, es un cliché. Puede encontrar lo que te impulsa y permitirte vivir de una manera de alta calidad a pesar del sufrimiento asociado con la vida. Y descubres que, al observarte a sí mismo y saber cuándo es que estás significativamente comprometido. Entonces, debes de darte cuenta que es algo que te pasa. En lugar de algo que haces. Entonces tienes que ampliar la cantidad de tiempo que pasas en ese estado. Además, hay requisitos morales que van de la mano con eso. PJ. Alguien que encuentra que torturar animales es significativamente atractivo. Ese es un compromiso significativo que no deseas expandir. Por lo tanto, si vas a configurar tu vida para maximizar tu participación significativa, tienes que tener en cuenta. Tener muy claro quién eres usted y qué estás haciendo. También tienes que hacer otras cosas. Como esforzarte por dejar de engañarte a ti mismo y a los demás. Porque si te dedicas al engaño, patologizas la estructura de tu ser y tu sistema nervioso. Y luego no puedes confiar en sus informes. Por lo tanto, si vas a confiar en los informes de tu sistema nervioso, sobre compromisos significativos para guiar tus actividades futuras. Es mejor que hagas todo lo que puedas para asegurarte de que no estás llenando tu sistema nervioso con basura que no funcionará correctamente y te dará informes falsos.
Avanzar hacia un compromiso significativo tiene que estar asociado con hacer de la verdad tu mayor valor. Porque de lo contrario no puedes confiar en ti mismo, como tu propio guía. Las personas no son puras por naturaleza. También, corruptos más allá de lo creíble individualmente. Y debemos de utilizar la sociedad como fuente de valor. Entonces, si vas a personalizar tu vida, será mejor que actúes de manera, que te conviertas en un guía confiable.